Hola chicos y chicas, bienvenidos a este video en donde explicaremos qué es la xenofobia, la endofobia y el racismo y cuál es la diferencia entre estos conceptos. Xenofobia, fobia a los extranjeros, miedo y aversión hacia el otro que suele llegar desde un país pobre y subordinado a uno rico y desarrollado, es decir, el miedo o rechazo hacia otro que muchas veces presenta rasgos diferentes, como el idioma, origen, costumbre. Esto suele ocurrir en países desarrollados donde migran personas que buscan mejorar sus condiciones de vida. Las personas que sufren de xenofobia suelen discriminar a los inmigrantes e incluso creense superiores a ellos, agrediéndolos física o verbalmente. La endofobia es un miedo o rechazo hacia personas parecidas a nosotros mismos o a nuestras costumbres, creencias u orígenes. Es decir, son aquellas personas que discriminan a otras más por su parecido que por sus diferencias. Incluso pueden ser personas que discriminan a otros por vivir en países muy parecidos al nuestro o incluso en nuestro mismo país o comunidad. Estos dos conceptos son opuestos unos al otro, ya que la xenofobia es el miedo a lo externo y diferente, mientras que la endofobia es el miedo al parecido. Racismo. Exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la discriminación o persecución de otro u otros con los que convive. Esta es una ideología en que una raza o etnia es superior a otra y tiene la necesidad de mantenerla aislada o segregada del resto. Sienten odio hacia otras por tener características o cualidades distintas, como el color de piel, idioma o lugar de nacimiento. Es un poco difícil definir una fecha de origen de estos conceptos o decir un día en específico en el que por primera vez hubo una persona racista, xenofóbica o etnofóbica. Lamentablemente, la discriminación siempre ha existido, desde los antiguos griegos hasta nuestra actualidad. A continuación, te explicaremos alguna historia de estos conceptos en el pasado para luego dar algunos ejemplos más actuales. Como mencionamos anteriormente, es muy probable que las raíces de la xenofobia se encuentren desde nuestros orígenes, desde las más antiguas tribus que muchas veces conllevarían enfrentamientos y probables exterminios entre tribus vecinas. En la Grecia clásica pueden descubrirse rasgos de xenofobia que se aprecian en los escritos platónicos. En las polis griegas, un meteco era un no griego y por lo tanto sin derechos, ya que provenían de otros lugares. Si ahora pensamos en ejemplos más actuales, un claro ejemplo de esto es en países como Estados Unidos hacia los mexicanos y o latinos. A nivel histórico, son muchos los ejemplos de endofobia. El rechazo por lo propio o lo similar es más común de lo que creemos. Sus orígenes parten desde las colonizaciones o incluso antes. Uno de los ejemplos fuertes de endofobia fue después de la Segunda Guerra Mundial y la derrota de Hitler. Todo el daño causado que su líder causó perturbó en la mente del pueblo alemán. Es por eso que en la actualidad han surgido grupos políticos y sociales alemanes que buscan exterminar movimientos sociales y con ellos a sus iguales. Es tanta la endofobia que han habido casos donde políticos expresen: la nación alemana no es nada positiva para mí, de ninguna manera. Incluso me atrevería a combatirla políticamente. Si no queremos entrar en casos más actuales, un claro ejemplo se puede ver en nuestro propio país, en el que muchas veces atribuimos aspectos negativos a los hermanos peruanos y bolivianos, sin notar que entre todos somos más iguales que diferentes, o incluso existe endofobia a nuestros propios pueblos originarios. El racismo es de las discriminaciones más conocidas y a su vez la más común. Esta, al igual que los otros dos conceptos vistos anteriormente, data de hace muchos años. En el pasado era muy común que las personas blancas tuviesen esclavos negros a los cuales los trataban muy mal y los humillaban constantemente. Estos esclavos eran vendidos tanto de forma legal como ilegal, y era normal que fuesen separados de sus familias y que desde muy pequeños fueran esclavos sin derecho a nada. Pasaron muchos años para que finalmente las personas de color fuesen tratadas como lo que son, personas con derecho y libertad.
pero lamentablemente estos casos se siguen viendo hasta el día de hoy. Uno de los ejemplos más actuales es el movimiento que surgió en Estados Unidos llamado Black Lives Matter, el cual surgió luego de que un policía mató a un hombre solo por su color de piel. Desde ese día, las manifestaciones y luchas contra el racismo han sido cada vez más fuertes. Las mayores diferencias de estos conceptos es hacia dónde va dirigido este rechazo u odio. En la xenofobia es a personas externas, normalmente de países más pobres. La endofobia es hacia lo propio o parecido a nosotros. El racismo es la creencia de ser superior a un grupo de personas o raza. Como hemos podido observar, en la historia tanto en el pasado como en el presente, la discriminación siempre ha existido. La falta de información y educación ha permitido que esto mantenga en el tiempo. Lamentablemente hay personas que lideran estos movimientos. Es importante informarnos y educarnos sobre estas conductas para ir derrocando estos conceptos de nuestras relaciones humanas, observando nuestro vocabulario y comportamiento, cuidar y valorar lo propio y respetar y aceptar lo diferente. Es muy posible que en algún momento tú hayas sufrido alguna de estas discriminaciones sin siquiera darte cuenta, y es posible que en algún momento sin querer hayas sido tú quien ha discriminado, pero es trabajo de todos evitar que esto siga ocurriendo. Si en algún momento escuchas comentarios que sean de racismo, xenofobia o endofobia, deténlos y ayuda a quien lo necesite. Recuerda que todos somos diferentes, pero tenemos muchas cosas en común. Todos somos seres humanos y merecemos respeto. Y con este último pensamiento nos despedimos. Fue un gusto. Muchas gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas podido entender estos conceptos y reflexionar sobre cómo han afectado tanto en el pasado como en la actualidad. ¡Hasta pronto!